Temas. ¿Qué número de tema? 6. Tema número 6. Muy bien, tema número 6. Voy a compartir el cuadro de actividades. ¿Ah? Por ejemplo, Ismael, ¿dónde estás? Santiago. Ismael, ¿me escuchas? Sí, mis. Sí, profe. ¿Qué ha pasado que no me has enviado tus tareas, Ismael? ¿Ahora qué tareas, profe? ¿Ah? ¿Ahora qué tareas? No, la semana pasada fue la semana 5. Mira, ve, aquí está Santiago, ¿no? No hay la tarea. Profe, tiene sus ojos para que vea y revise si deberán enviar la tarea. ¿La has enviado? Yo recuerdo, yo profesor, yo sí envié las tareas. Yo recuerdo que sí envié las tareas, pero a ver, muéstrenme para verificar. Claro, no encuentro. Por eso no aparece. Ya, hay que verificar bien eso, ¿ya? Ahora, atención, Eduardo. Eduardo, Buenos días, profesor. tampoco veo tu trabajo ni EducaPlay. Profesor de EducaPlay no, en el grupo de WhatsApp no me sale. Yo ¿Me lo, lo podría volver a enviar, por favor? ya lo voy a volver a enviar. Ya voy a volver a enviar. Me escribes en el WhatsApp para enviarte de nuevo. ¿Ya? Ok, profesor. Ya, porque si no, ya te vas a atrasar peligrosamente. Eh, ¿Quiénes me cumplieron? Bueno, ahí está. No pueden por qué atrasarse, ¿ah? Barraes me cumplió. Después, ¿quién más cumplió? Rufasto. ¿Ah? Nosotros hacemos la tarea. Por ejemplo, Santiago, debiste enviarme. Termina la clase ahí mismo. Debiste enviarme, ya no te demoras. Ya no dejas pasar. Me escribes y si no les ha llegado la ficha y si no le ha llegado el link, me avisan para yo reenviarlos, ¿ya? ¿Me entendió Eduardo? ¿Me entendió Ismael? Sí, profesor. Ya, listo. Crismari, buenos días. Buenas tardes, profesor. Ya. Miramos la siguiente imagen. De lectura, por favor. Materia, Siga. materia viviente, ¿Qué dice ahí? materia no viviente, Continuamos. biología, ¿Qué imagen estás viendo? la naturaleza, animales, comida, árboles y ¿En dónde? ¿En dónde? ¿O en qué país? De repente no me dejo entender. Crismani, ¿en qué país? ¿Qué mapa estoy compartiendo con ustedes? Se fue la señal de Crismani. Eduardo, ¿qué mapa es? Materia viviente, profesor. Ya. ¿El mapa de qué país es?
Del Perú, profesor. Dentro del mapa, ¿qué cosa observas? Animales, profesor. Y Animales comidas. y plantas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Animales y plantas. En el Perú. Ah, y aquí, ¿qué observas en en la imagen? Ahí. ¿De Eh, qué color está resaltado más? Verde, profesor. No, plomo. Bueno, y también hay áreas verdes, ¿de acuerdo? Sí, profesor. ¿Y las áreas verdes en qué países está? De lectura. Bolivia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, Kenia, Madagascar, Malasia, México, Perú, República del Congo, Sudáfrica, Venezuela. Imagínense, no hay muchas áreas verdes en el mundo, ¿no? Hay muy pocas áreas verdes, comparado con el color plomo, ¿no? Hay muy pocas. Cuando hablamos de estas áreas verdes, estamos hablando de seres vivos que se encuentran en la naturaleza. Aquí observamos varios tipos de seres vivos, varios tipos de animales, varios tipos de plantas. A eso se llaman diversidad, ¿no? Diversidad, diferentes diversidades, ¿no? Diversidad de la naturaleza. Nuestro país, este, nuestro país es rico en la biodiversidad. Cuando hablo de biodiversidad, quiere decir que hay diferentes organismos vivos, ¿no? Biodiversidad, organismos vivos que están presentes en la naturaleza, ¿ya? Entonces, todas las especies que existen en la naturaleza cumplen una función determinada que va a permitir que la naturaleza se mantenga en orden, en equilibrio, ¿no? En equilibrio, ¿ya? Entonces, cada ser vivo va cumpliendo una función. Veamos entonces. Sigamos con, a ver, Eduardo, Sí, profesor. de lectura, a ver ahí, ¿qué dice? Niños y continentales. Uno en el 2000. Profesor, ¿podría subir un poquito más arriba para poder leerlo, por favor? Sí, está pantalla completa. En todo caso, lo voy a ver. Ya, ahí. Ahí, profesor, ahí está Ya, bien. Gracias. ya. 2000 especies de peces marinos y continentales, primero en el mundo. Más de 1806 especies de aves, dos, segundo en el mundo. 109 aves endémicas, séptima en el mundo. 3532 especies de mariposas, primero en el mundo. 350 mariposas endémicas, tercero en el mundo. 333 especies de anfibios, tercero en el mundo. 89 anfibios endémicos, duodécimo en el mundo. 462 especies de mamíferos, tercero en el mundo. 46 mamíferos endémicos, 11 en el mundo. 298 especies de reptiles,
12 en el mundo, 98 reptiles endémicos, 10 en el mundo. Ya. Miren ustedes, a nivel mundial somos el primero en tener más de 2000 especies de peces marinos y continentales. También tenemos el primer puesto en tener la mayor cantidad de mariposas, 3532. ¿Eh? Tenemos una variedad. En segundo lugar, estamos con más de 1806 aves. Ocupamos el segundo lugar a nivel mundial. En tercer lugar tenemos mariposas endémicas, 350. Endémica significa que estas mariposas solo vive en ese lugar, no en cualquier área geográfica, ¿no? Por eso se llama endémicas, ¿ya? Porque habitan en un lugar determinado. También con los anfibios tenemos 333 anfibios. Cuando estamos hablando de anfibios nos referimos a los sapos, a las ranas, eh, que tienen esa doble vida, ¿no? A los reptiles también. Tercer lugar. Cuarto lugar no hay. Quinto no hay. Sexto no hay. Séptimo, las aves endémicas, ¿no? Octavo no hay. A ver, noveno, diezava, las reptiles endémicos. Otra vez se repite la palabra endémico. Cuando habla de reptiles endémicos o aves endémicas, quiere decir que estas especies se encuentran en un determinado lugar, en una determinada área geográfica, ¿no? Que no vive en otro lugar, ¿no? Entonces, lo que está significando que tenemos gran cantidad de especies, ¿ya? De gran cantidad de especies. Continuamos. A ver, Ismael, ¿Sí, profe? de lectura. Leo lo que está ahí. Claro. Flora. 3000 especies de papa, ocupando el primer lugar. 1408 especies de plantas medicinales. 25.000 especies de flora, aproximadamente 10% del total mundial. 4.000 especies de orquídeas, es decir, el 10% del total mundial. 1046 plantas alimenticias. 182 especies de plantas domesticadas. 4.500 plantas nativas de usos conocidos, alimenticias, medicinales, ornamentales, condimentos, tintes, aromáticas, cosméticas y pesticidas. 2016. 2016 variedades de camote, es decir, un total de 61.1% mundial. Entonces, en el anterior cuadro hemos hablado de la fauna, de animales. En el segundo cuadro estamos hablando de plantas. Por eso hablamos sobre la flora. Así como ocupamos en el primer lugar más de 2000 especies marinos, de peces marinos y continentales, en las plantas también tenemos el primer lugar, ¿no? ¿De qué? De papa. Más de 3000 especies de papa. Entonces tenemos una gran variedad de plantas y animales, ¿no? Para nuestra supervivencia, para nuestra supervivencia, ¿no? Observen ahí el cuadro del delfín y el bufeo y el manatí, que son especies que se encuentran en las aguas de los ríos, ¿no? El tiburón, perdón, el delfín bufeo,
delfín de color rosado también lo llaman. Y hay hay algunas especies que también eh, hay de mucha preocupación porque están en extinción, ¿no? ¿Qué dice de extinción? Tienen ahí unos cuadros, tiene ahí unos cuadros, que por ejemplo dice, el resultado fue poco alentador en el Perú, existen oficialmente 301 especies de agua marino o de, de 3.000 especies de fauna. Estamos hablando de animales, ¿no? De animales. ¿Qué significa CR? Periodo crítico. ¿Qué significa EN? En peligro. ¿Qué significa la V? Vulnerable. NT casi amenazado. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos algunas especies que tenemos problemas, que están en riesgo de extinción. Extinción, ¿qué significa? En desaparecer, ¿no? En desaparecer. ¿Ya? En desaparecer. Muy bien. Continuamos. Atención, Leoned. Atención, Leoned. Sí, profesor. A ver, Leoned, Sí, profesor. y ahora sí te escucho bien. Ya, pensé que... A ver, a ver. De lectura de lo siguiente. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una organización que recoge los conocimientos sobre la diversidad natural de los países para proponer proyectos que mejoren la calidad de vida de las especies, como también para ayudar a los países a utilizar bien sus recursos. Los- las 9 categorías clasificadas por la UISNN para la lista roja, bajo riesgo, preocupación menor, LC, casi amenaza, NT, vulnerable, BU, en peligro, EN, en peligro crítico, CR, extinta en estado silvestre, EW, extinta, EX. Además existen las categorías no evaluado y datos insuficientes. Ya. Entonces, ¿qué significa la UICN? Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Qué es? Es una organización. A ver, profesor, pero a ver, es como hacer una analogía. En nuestro país o en otros países hay organizaciones que tienen que ver por el fútbol, ¿no? Por el fútbol. En el Perú se llama Federación Peruana de Fútbol. Eso es a nivel de Perú. Pero a nivel mundial, esta organización del fútbol que estoy conversando con ustedes se llama Federación Internacional de Fútbol Asociados, ¿no? Que viene a ser las siglas de FIFA. FIFA, ¿no? La FIFA es un organismo mundial que tiene que ver con respecto al fútbol. Ahora, ¿y quién tiene que ver sobre la categorización de aquellas especies que están en riesgo? ¿Cómo se llama? Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Ya? Entonces,
y tiene su calificación, pues, ¿no? Bajo riesgo, amenazada y extinta. ¿Cuáles serán esas especies? Atención, atención. Crismari, Sí, profesor. de tu ficha de lectura donde dice diariamente, Diariamente miles de especies animales del Perú se enfrentan a situaciones que ponen en riesgo su permi- eh, permanencia. permanencia en el planeta. La pérdida de hábitat, el tráfico al... No se ven muy bien las letras en el sitio. ¿Sí? Muy chica. Ah, Sí, ya. Dice, tráfico ilícito de especies silvestres, la caza furtiva, el cambio climático, entre otros, son las causantes de esta terrible realidad. Si de pronto ustedes han visto los noticieros, ahora en los noticieros, ¿cuál es la noticia que se escucha más? Si es que alguna vez ven los noticieros, ¿me pueden decir? Levanta la manito. ¿Qué nos está afectando como sociedad que lo vemos día a día? Ninguna idea. El ejemplo palpable es en todo el país, pero, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en Trujillo? ¿O qué ocurre en Arequipa? ¿Qué ocurre en Lima? Todo está normal, no hay ningún problema. ¿O si tenemos algún problema? ¿Qué me dirían? ¿Habrá algún problema o no? En Trujillo, por ejemplo, hay mucha delincuencia, ¿no? El otro día, detonaron una casa. Y en los pueblitos de Trujillo, ¿qué cosa extraen de la naturaleza? ¿Qué extraen? ¿Qué me dice Crismari? ¿Qué me dice Leoned? ¿Qué se extrae del suelo? Atención, Eduardo. ¿Me escucha, Eduardo? Sí, profesor. ¿Qué se extrae en Trujillo? Gran cantidad y que nos genera problemas. ¿Nadie? Inclusive, La amenaza, profesor. claro, ¿amenaza de qué? ¿Por qué? Vulnerable, BU en peligro, EN en peligro crítico, CR. Ya. Em, en las zonas de la selva, Madre de Dios, por ejemplo, ¿qué problemas tenemos? ¿Habrán visto? ¿Qué extraen en la selva, en los ríos, los que viven por esos lugares? ¿Extraen oro o no? ¿Hemos escuchado noticia? En Maldonado, Madre de Dios, extraen oro. En Trujillo también, ¿no? Para extraer oro, ese mineral,
traen algunas sustancias que son perjudiciales para la naturaleza. Por ejemplo, en Madre de Dios, para extraer minerales necesitan de combustibles, necesitan de mercurio. Y para buscar minerales, ¿qué hacen los que trabajan en esa zona? Tienen que cortar árboles, ¿no? Entonces empiezan en un proceso de tala de árboles, la deforestación, así se conoce, ¿no? Deforestación. Cortar árboles en grandes cantidades. Y entonces en esa zona empiezan a extraer este mineral. Sí. Para el trabajo de la minería que no tiene autorización, nos genera problemas, ¿no? Nos problema. Entonces, el proceso de deforestación. Deforestación es la tala indiscriminada de árboles, ¿no? Indiscriminada, ¿ya? A ver, ¿qué pasaría si estamos frente a un temblor, un terremoto? Se cae nuestra casa. Si se cae nuestra casa, podemos seguir viviendo en esa casa que se ha caído como consecuencia del temblor. ¿Qué dirían ustedes? No, No se podría seguir viviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre también con los animalitos. Entonces, ¿qué pasa? Si destruimos los árboles, estamos destruyendo, por ejemplo, su casita de las aves, de los insectos, ¿no? Se destruye. Al destruirse, entonces estamos malográndole su casa, ¿no? Entonces, las especies van a desaparecer, van a empezar a originar. Entonces, es por acción de la mano del hombre, ¿no? Que empiezan a deforestar, entonces dañan plantas, dañan a los animales. ¿Mm? Es por la causa de mano del hombre, ¿no? También pueden producirse otros hechos, ¿no? No solamente para cortando los árboles, sino también provocan incendios, ¿de acuerdo? Si lo provoca el incendio en la mano del hombre, entonces va a perjudicar a las diversas especies, incluidos plantas y animales, que van a tener problemas y podrían ir desapareciendo a través del tiempo, ¿no? Entonces, hay varias situaciones que ocurren para que se pueda ir perdiendo a los animales en la naturaleza, ¿no? Que se pueden ir. Por eso dice, se enfrentan a situaciones que ponen en riesgo su permanencia en el planeta. ¿Cuáles son esos riesgos? Pérdida de hábitats. Hábitat significa pérdida donde vive una especie, destruir el lugar donde viven las especies, sean plantas y animales, ¿no? Tráfico de animales, sí, pues no, eso creo que también escuchamos en la noticia. Traen de la sierra, de la selva, animales y eso empiezan a comercializar como si fueran unas mascotas. ¿No? Traen una tortuguita, por ejemplo, un mono, lo traen, o hasta serpientes, traen animales de la selva con la finalidad de vender, comercializar. Y no saben, o si saben de pronto, están cometiendo pues un tráfico ilícito de animales o de especies silvestres, ¿no? Por estas razones, entonces, se está poniendo, se está poniendo en riesgo la presencia de muchas especies, sean plantas y animales. ¿Ya? Continuamos. Atención, Ismael, Sí, profe, que doy. tu ficha a la mano, ¿lo tienes? Sí. De lectura sobre el armadillo.
El armadillo gigante se ubica en casi todo el mundo. El territorio que abarca desde el nivel del mar hasta los 500 metros de altura habita en las selvas tropicales, sabanas, praderas, estepas, matorrales, pastizales y bosques bajos. Se le llama armadillo gigante porque es la especie de armadillo más grande que existe actualmente. Mide de la cabeza a la cola de 150 a 160 centímetros. Pesan hasta 60 kilogramos en un cautiverio y en su medio natural 18,7 a 32,3 kilogramos. Su color es marrón oscuro, excepto en la cabeza y la cola. Poseen un caparazón flexible que les permite enrollarse en una masa redonda y acorazada para protegerse de los depredadores. Ya. Entonces, esta especie está en riesgo. Por eso dice ahí, a ver, acá creo que está, su situación es vulnerable, ¿no? La situación es vulnerable. Entonces, cuando estamos hablando de situación vulnerable, significa que presenta una alta probabilidad de convertirse en especie en peligro de extinción, ¿no? En peligro de extinción. Eso consiste una situación vulnerable, vulnerable. Atención, atención, Eduardo, Ismael, atención, Ismael. Ahora demos lectura sobre el oso de anteojo. Ya, por ejemplo. El oso de anteojos, Trememarcos ornatus. También conocido como oso frontino, oso andino, oso sudamericano o ucumari y jucumari. Es un mamífero carnívoro, de tamaño mediano en comparación con otros osos. Mide entre un metro 30 y 1,90 metros de alto y pesa en promedio 80 y 125 kilogramos. Siendo el macho más grande que la hembra, su coloración es uniforme, negra, negra o café negruzca con pelo áspero. El hocico es corto, de color café claro o blanco, con manchas blanquecinas que se extienden alrededor de los ojos y de la nariz a través de las mejillas, bajando por el cuello hacia el pecho. Oso de anteojo, ¿no? ¿Cuál es la situación de esta especie? También dice vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Que tiene alta probabilidad de convertirse en especie en peligro de extinción. Entonces, habrán muy pocos machos o habrá muy pocas hembras y entonces ellos están en esa condición de, si no se le cuida, no se le toma en cuenta con seriedad, este oso de anteojos hace tiempo uno viene escuchando que de pronto se puede este, extinguirse, ¿no? Extinguirse. Ya, Crismari se fue. Ya está. Continuamos. A ver, atención, ¿con quién hablamos ahora? Crismari, ¿ya volviste, Crismari? Sí, profesor. ¿Tu ficha imprimiste? Sí. Ahora hablaremos pues del tapir americano, donde dice en peligro.
¿Le encontraste? Dice, su nombre científico es Su Tapir, nombre científico es Tapirus también, Pinchaque. es es un ser solitario que camina muy ler- lentamente entre los bosques andinos. Los ¿Qué más? En los bosques andinos. andinos y los páramos Para desolados del norte del Perú. Ro- en su rostro tiene un apéndice, apéndice peculiar, ya, alargado y no llega a ser tan largo como la trompa que que un elefante, ni tan car- carnosa como la del mono narigudo. Es mitad mitad nariz, y mitad mitad, no, sí, hocico, ¿no? El sí, tapir americano. Bueno, la descripción lo dice que está en peligro, ¿no? ¿Qué significa estar en peligro? Cuando los miembros vivos están en peligro de desaparecer. Entonces, el tapir americano, o el tapir pichanque, como lo llaman, o tapir americano, eh, está en situación de peligro, que significa que cuando todos los miembros vivos de ese dicho taxón están en peligro de desaparecer. Eso es lo que va a ocurrir a través del tiempo si no le impregnamos cuidado a la naturaleza, ¿no? A la naturaleza. Estamos hablando solo del Perú, solo del Perú, que es una zona, este, rica en la naturaleza, ¿no? Pero si es que no lo cuidamos, vamos a tener dificultades. Muy bien, nos hemos vuelto a conectar. Hablamos del tapir americano, ahora el guacamayo, ¿no? El guacamayo. ¿Me escucha bien, Cris Mari? sí, profesor. Dice esto EN. Cuando dice EN es una especie en peligro, ¿no? En peligro. ¿Qué significa eso? Que esta especie, de acuerdo a la tabla que dice la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, esta especie está amenazada. Y cuando está amenazada, significa que está en peligro de desaparecer, ¿no? De desaparecer. Entonces, si eso ocurre, si no se le hace cuidado, no solamente por el cuidado, sino que el hombre no esté destruyendo sus hogares con ¿cómo se llama? Con la minería ilegal, con la provocación de incendios, de la deforestación.
hacen que estas especies van a ir desapareciendo, ¿no? Eh, de lectura, Leonel. Ahí estoy compartiendo en la pantalla sobre el guacamayo azul. Es un ave de vistosas plumas de color azul en las alas y verde de la cabeza y amarillo en el pecho. Y la ¿Se fue tu internet o el mío? es muy larga. A ver, hay alto ahí, Leonet, hay dificultades con tu señal o el mío, puede ser. Entonces, tiene la frente de color verde. Este guacamayo mide 86 centímetros aproximadamente. Su pico es curvo y grande. Cuando presiente un peligro, emite un sonido estridente parecido a una ra, ¿no? A veces se asemeja cuando se hace las barras a los equipos de fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿De qué se alimenta? Se alimenta de frutos, de semillas, de castañas. Además, ingieren arcillas de las colpas, ¿no? Son unas tierras media rojizas, eh, y eso les sirve para que se pueda para que se pueda desintoxicarse, ¿no? De algunos frutos que comen, pues, cuando no se ha madurado, ¿no? De frutos no maduros que consumen. Esta especie vive en las palmeras altas y a lo largo de los cursos de los ríos, al igual que todos los guacamayos, se emparejan de por vida, o sea, tienen su parejita hasta que mueran, ¿no? Entonces, esta especie también, por la deforestación o por la mala intervención de la mano del hombre, entonces está en riesgo de desaparecer, en peligro, ¿no? En peligro. Otra especie que también en nuestro país está considerado como, eh, como un periodo crítico. El periodo crítico significa que esta especie está en un riesgo extremadamente alto de extinción en su estado libre. De las ranas gigantes, por ejemplo, vivían en gran proporción en el lago de Junín, en el lago Chinchaycocha, ¿no? Inclusive les servía de alimentos a los pobladores aledaños. También esta especie se encuentran pues en el lago Titicaca, ¿no? Eh, pero imagínense si los ríos se contaminan, los ríos son los principales afluentes de los lagos, de las lagunas, entonces eso va a provocar la probable extinción de esta especie. ¿Mm? Llega a pesar unos 150 gramos. Fue dada a conocer al mundo en los años 70 en un documental pionero del investigador Jacques Cousteau. Esta es una especie a la que parece sobrarle la piel. Bajo el agua, su gran cuerpo se arruga por todos los lados, y eso no es por la salud. Esta rana o esta gran rana mide en promedio 30 centímetros de longitud. Una regla, imagínense una regla que se utiliza como útiles de escritorio.
Se caracteriza justamente por los pliegues en el abdomen, piernas, estómago y cuello. Este animalito es una suma de arrugas que asoman como las algas pegadas a su ser. Sobrevive asediada por la contaminación de aguas residuales. Naves turísticas que dañan su hábitat, ¿no? Las naves, las lanchas, las canoas que tienen motor, bueno, el motor que utiliza combustible, ese combustible le va a causar daño, ¿no? Por eso dicen naves turísticas que dañan su hábitat. El hábitat de esta rana gigante es el agua y que se encuentra generalmente en los lagos de Titicaca, en lagos de Junín, el lago Chincheico. Las especies invasoras que devoran sus huevos, claro, ellos también depositan sus huevos y hay otras especies que pueden alimentarse, ¿no? Además, bueno, también sirve de alimentación para el ser humano. Toda caza indiscriminada, puede generar este tipo. Por último, tenemos en periodo crítico también a la pava aliblanco, ¿no? Periodo crítico quiere decir que está en riesgo de extremadamente alto de extinción. Esta es una ave esbelta de color negro con 9 grandes plumas de vuelos blancas en los extremos de las alas y pico gris azulado con la punta negra. Cara desnuda, o sea, no hay plumas que lo protege, de color rosado grisáceo. Posee una larga cola, patas rosadas. Su gargantilla se encuentra desnuda y es de color anaranjado. Mide entre 70 y 80 centímetros de longitud, que pesa aproximadamente un promedio de 2 kilogramos. ¿De qué se alimenta? De frutos, flores, hojas, yemas, semillas. Entre las causas principales de la disminución en número de esta ave se listan como la destrucción del bosque por el hombre, es decir, la deforestación. Su caza indiscriminada, bueno, no les interesa si es una pava recién nacidita o está en proceso o está en la etapa de reproducción o ya es madura, lo cazan, ¿no? Y su lentísima tasa de reproducción, o sea, cuando se reproducen es muy lento, ¿no? Eh, eso, algunos ejemplos de estas especies que está en riesgo de desaparecer de la manera silvestre. Ahora, ¿cómo lo protegen? Bueno, pues para eso hay parques, hay reservas nacionales o hay de repente en el zoológico que también de alguna u otra manera podría preservarse la especie. Recuerda que cada una de las especies, sean plantas o animales, eh, mantienen el equilibrio de nuestra naturaleza, ¿no? De una forma natural, ¿no? Entonces, esto nos invita a llamar a reflexión eh, de lo que ocurre con nuestra naturaleza si no tenemos los cuidados necesarios. Mañana continuaremos desarrollando nuestra ficha, tengan la lista impresa, ¿no? Y se les envía con anticipación para evitar cosas. Un abrazo, nos vemos hasta el día de mañana. Chao, profesor. Chao, chao. Mañana. Hasta mañana.